Mi madre siempre enfatizó la importancia de los buenos modales, especialmente cuando se trataba de manejar las finanzas y las relaciones, recordándonos actuar con propiedad sin importar la situación. Este consejo ha resultado increíblemente relevante en mi vida actual. Tengo 33 años. Trabajo medio tiempo mientras crío a mi hija de 5 años junto con mi esposo Walter. Vivimos en un apartamento convenientemente ubicado a solo 2 paradas de tren de la casa de mis suegros, que está cerca de la oficina de Walter. Walter a menudo aprovecha esta proximidad para cenar en casa de sus padres sin avisarme, a pesar de que yo me quedo en casa y preparo comidas para nuestra familia. A pesar de las numerosas conversaciones en las que le he expresado mi frustración, él desestima mis preocupaciones con excusas como, mamá hizo pastel de carne esta noche, y nunca se disculpa. Afortunadamente, mi suegro es lo suficientemente considerado como para llamar y verificar si Walter me ha informado de sus planes, lo que ayuda a evitar que la comida que preparo se desperdicie. Sin embargo, mientras mi suegro muestra consideración, mi suegra es menos amable. Frecuentemente hace comentarios despectivos como, Walter prefiere mi comida, o me llama para burlarse con declaraciones como, él está más cómodo en casa. Joyce, deberías hacer un hogar donde tu esposo quiera quedarse. Constantemente me menosprecia, posicionándose como superior en habilidades tanto para el hogar como para la crianza. Además, tiene la tendencia de invadir nuestro apartamento cuando le place, criticando todo, desde la limpieza hasta el contenido de nuestro refrigerador. Incluso ha tirado las comidas que preparo, comentando duramente, ¿cómo te atreves a servirle a Walter comida tan terrible? Cualquier esposa que no pueda manejar su cocina adecuadamente es un fracaso. Su comportamiento intrusivo y sus juicios severos hacen difícil para Walter y para mí relajarnos y gestionar nuestro hogar como quisiéramos. Cuando le expresé mi decepción por la comida desperdiciada y sugerí que podría haberla comido yo, mi suegra me respondió acusadoramente, tú eres la que desperdicia comida. Su enojo estalló y comenzó a gritar, lo que aterrorizó a mi hija, haciéndola llorar. Esta reacción llevó a mi suegra a salir apresuradamente de nuestra casa, impulsada por su renuencia a ser vista de manera negativa. Su egoísmo era evidente, especialmente en la rapidez con la que se retiraba cuando se enfrentaba a situaciones desafiantes. Intenté hablar de estos episodios de acoso con Walter, esperando su apoyo, pero él desestimó mis preocupaciones con comentarios como, ¿te lo estás imaginando? O, ella no lo hace con mala intención. La personalidad cálida y extrovertida que inicialmente me atrajo de Walter ahora parecía un recuerdo lejano. Últimamente, se había vuelto malhumorado y desdeñoso, a menudo ignorando a nuestra hija cuando intentaba interactuar con él, lo que afectó significativamente mi percepción de él como padre. Las cosas empeoraron cuando descubrí que el fondo de educación de nuestra hija, al que habíamos estado contribuyendo diligentemente, estaba completamente agotado. Un asombroso monto de 62,000 pesos había sido retirado sin mi conocimiento. Estaba segura de que Walter era responsable, ya que él tenía acceso a la cuenta familiar. Cuando lo confronté, él declaró con indiferencia, nuestra hija no necesita el dinero ahora, podemos ahorrar de nuevo cuando sea necesario. Su despreocupación por nuestras metas compartidas y el futuro que habíamos planeado para nuestra hija me enfureció. ¿Hablas en serio?, exclamé. ¿Cómo pudiste gastar descuidadamente el dinero que ahorramos juntos? No se trata de necesitarlo ahora, sino de prepararnos para cuando lo necesitemos. ¿En qué lo gastaste? Ayudé a mi mamá, respondió a la defensiva. La mayor parte de ese dinero vino de mis ingresos. ¿Tienes algún problema con eso? Quedé atónita. Yo también contribuí, repliqué. Ahorré al reducir nuestros gastos y trabajé duro para administrar ese dinero. Tus aportes no son los únicos que importan. Nuestra discusión se intensificó, afortunadamente sin molestar a nuestra hija. Pero para mí quedó claro, eso fue todo. Nos divorciaríamos. No podía creer que hubiera tomado los ahorros de nuestra hija sin consultarlo conmigo primero. Tal imprudencia y falta de comunicación eran inaceptables. En el calor de la discusión, Walter comentó con desdén, adelante, como si pudiera sobrevivir con un salario a medio tiempo. Sus palabras me dejaron momentáneamente sin habla, y su sonrisa arrogante cuando dijo, siempre estoy listo para un divorcio, antes de retirarse a su habitación me afectaron profundamente. Sin embargo, en lugar de llorar, mi determinación se fortaleció. Me negué a llorar esa noche. En su lugar, comencé a planear el divorcio inminente.
Una semana después, mi suegro me envió un mensaje temprano en la mañana. Mencionó haber escuchado una conversación sobre una invitación especial que mi suegra le había hecho a Walter para esa noche. Fiel a su costumbre, Walter no me había mencionado nada, probablemente planeando asistir sin informarme. Desde que había expresado mi decisión de divorciarme y soportado los menosprecios por mi trabajo de medio tiempo, el trato de Walter hacia mí había sido cada vez más despreciativo, con comentarios como, no necesito cuidar de alguien dependiente como tú, mientras descuidadamente esparcía la ropa sucia y descuidaba la limpieza del hogar, reflejando el desdén de su madre. Ver el mensaje de mi suegro sobre la cena me pareció el momento adecuado para actuar sobre mis planes. Decidí visitar la casa para coincidir con el regreso de Walter del trabajo. Sin embargo, cuando llegué, solo Walter y mi suegra estaban allí. Mi suegro aún no había regresado a casa. Ambos se sorprendieron visiblemente al verme. Mi suegra se burló. Oh, sabiendo que vamos a cenar sushi, decidiste aprovecharte. Qué despreciable, Walter. Con un tono severo, añadió, no te mereces el sushi. Quedó claro que no tenían intención de darme la bienvenida dentro, a pesar de que la puerta de madera no era muy insonorizada y sus voces se escuchaban claramente. Como de costumbre, actuaban egoístamente, completamente ajenos a los sentimientos de los demás. Ve a disculparte. A mamá, balbuceó, claramente alterado. Ignorando sus exclamaciones, expliqué tranquilamente mi plan. A partir del próximo mes volveré a trabajar a tiempo completo. Antes de casarnos, trabajaba a jornada completa en administración médica, en el mismo lugar. Cuando mencioné el divorcio a mis colegas, me alentaron a retomar el trabajo. El jardín de infantes de mi hija está cerca de mi trabajo, por lo que puedo recogerla durante mi hora de almuerzo, y ella se quedará en la guardería hasta que termine mi turno, anticipando su próxima objeción. Añadí, y antes de que digan que no puedo criarla sola. Ya he arreglado para vivir con mis padres. Mi suegra parecía sorprendida. Su anterior confianza se desvanecía. Esta planificación estratégica era mi paso hacia adelante, alejándome de la disfunción y avanzando hacia un entorno estructurado y de apoyo para mi hija y para mí. Ellos están cuidando de mi hija hoy, colmándola de amor y atención. Algo que cierto esposo parece haber olvidado cómo hacerlo, dije con un tono incisivo, refiriéndome a mis padres y contrastando su cuidado con la negligencia de Walter. Mi suegra se volvió hacia Walter, quien desvió la mirada incómodo. No hagas bromas con esto, es inaceptable, le reprendió, su voz temblando de agitación. Un padre que saca dinero en secreto del Fondo de Educación representa una amenaza real, afirmé con firmeza. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y mi suegro entró. Perdón por interrumpir. ¿Puedo escuchar más sobre esto?, preguntó con tono serio. Parecía haber estado escuchando desde la entrada. ¿Usaste el Fondo de Educación? ¿Qué significa esto, Walter? No es lo que parece. Mamá necesitaba ayuda para unos gastos de renovación, así que la ayudé, trató de justificarse Walter. ¿Gastos de renovación? Mi suegro parecía visiblemente confundido y se volvió hacia mi suegra buscando una explicación. Walter sugirió que todos podríamos vivir juntos. Es más rentable que seguir pagando renta. Y si íbamos a vivir juntos, las renovaciones eran necesarias, explicó, revelando el plan. Me quedé impactada por la noticia. ¿Vivir juntos? No he oído nada de eso. ¿Y qué pasa con el Fondo de Educación?, pregunté, sintiéndome abrumada por esta revelación repentina. Mi suegro se volvió hacia mí buscando claridad. Joyce, ¿puedes explicar qué pasó con el dinero que Walter retiró? Mencionaste el divorcio. Le expliqué todo a mi suegro sobre la retirada no autorizada y nuestro inminente divorcio. Entonces, deberías dejar a la nieta aquí. Yo me haré cargo de ella, intervino mi suegra, con la voz temblorosa, llena de desafío y desesperación. No, respondí, manteniendo la calma. Esta decisión la tomamos mi esposo y yo. No puedo simplemente ignorar una promesa hecha entre cónyuges. La tensión en el aire era palpable mientras las dinámicas familiares y las disputas financieras se entrelazaban, haciendo la conversación cada vez más compleja y cargada de emociones. A medida que la conversación se tensaba, me cuestioné. No recuerdo haber estado de acuerdo con nada de esto, dije, mientras sacaba un archivo de mi bolso y lo colocaba sobre la mesa frente a todos.
Este es el acuerdo que hicimos sobre el fondo de educación, expliqué, extendiendo los documentos para que los vieran. Dada la imprudencia anterior de Walter, documenté nuestro acuerdo. Mi madre siempre me aconsejaba documentar todo lo relacionado con el dinero, señalé una firma en el documento. La firma de Walter está aquí. Mi suegro, al revisar el documento, parecía impresionado por mi previsión. ¿Qué? ¿Por qué está esto aquí?, tartamudeó Walter, claramente en pánico, probablemente porque había firmado sin entender completamente las implicaciones. Los términos del acuerdo son claros, continué. Si los fondos de educación se usaban para cualquier otro propósito, se desencadenaría una opción inmediata de divorcio. Además, en tal caso, la custodia de cualquier niño involucrado pasaría automáticamente al otro padre. Si Walter no cumplía con estos términos, se vería obligado a devolver el doble de la cantidad retirada del fondo. Esencialmente, Walter arriesgaría perder la custodia y debería pagarme 90,000 pesos, lo cual podría respaldar mi caso en la mediación de divorcio. He reunido pruebas suficientes tanto de tu comportamiento habitual como del trato de tu madre hacia mí, añadí con una leve sonrisa, así que puedes imaginar quién probablemente obtendría la custodia en la mediación. Mis palabras dejaron a mi esposo sin aliento, mientras mi suegro soltaba un pesado suspiro y se volvía hacia mi suegra. Por ahora, devuélvele el dinero que te dio Walter. No has empezado las renovaciones todavía, así que el dinero debería seguir ahí, le ordenó con tono severo. Al escuchar esto, el rostro de mi esposo se iluminó momentáneamente, probablemente pensando que devolver los fondos podría evitar el divorcio. Sin embargo, al ver la expresión esperanzada de su hijo, mi suegra palideció y sacudió la cabeza. Ya no está, ya lo gasté, admitió con una voz débil, causando una serie de jadeos alrededor de la habitación. ¿Qué? Mi suegra temblaba. Su habitual compostura se desmoronaba mientras caía en silencio, revelando la magnitud de su error. Y algo de ropa también. Solo quería pedirlas prestadas, pero no pude resistirme, confesó. Me quedé sin palabras ante su confesión, pero mi suegro reaccionó rápidamente. Esto es ridículo. ¿En qué estabas pensando? Pero Walter dijo que podríamos ahorrar de nuevo para el fondo de educación de nuestra nieta. Así que pensé que estaría bien, intentó defenderse. ¿Sabías que ese dinero era para la educación de nuestra hija y aún así lo gastaste? ¿Cómo puedes justificar eso? No vas a entregarnos a nuestra nieta. ¿Quién es verdaderamente despreciable aquí? Argumenté, con la ira hirviendo dentro de mí, en un tono más frío de lo que pretendía. Mi suegra me miró atónita por la confrontación. Lo siento, pero ya no quiero ser parte de esta familia, declaré con firmeza. No son más que tóxicos para nuestra preciosa nieta. Al oír estas palabras, mi suegra se echó a llorar. Después de esta pelea, procedí con el divorcio de Walter, armada con pruebas de su maltrato y del incumplimiento de su promesa. Las negociaciones sobre la manutención infantil y la división de bienes resultaron a mi favor. El fondo para la educación, al que yo había contribuido significativamente, con un total de 75,000 pesos, me fue devuelto. Mi exmarido tuvo dificultades para reunir el dinero para pagar su parte de la deuda. Mi suegra se vio obligada a vender todas sus joyas y artículos de lujo, y el monto restante fue cubierto por mi padre, quien siempre había tratado de actuar en nuestro mejor interés. Walter y su madre intentaron culparlo, argumentando que ayudar a la esposa es un deber del marido. Sin embargo, esto solo lo enfureció más y cortó lazos con ambos. En un giro final, mi exmarido incluso consideró mudarse con su madre, intentando mantener algún tipo de familia después de la separación. Todo este proceso sacó a la luz las complejidades y problemas profundamente arraigados en la familia, lo que finalmente llevó a una separación necesaria pero dolorosa, después de que él no cumpliera con un proyecto en el trabajo, lo que resultó en una degradación y una reducción salarial. Se encontraron sin poder pagar el alquiler de su apartamento y tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño, para reunir los fondos necesarios. Cancelaron sus pólizas de seguro de vida y utilizaron ese dinero para pagar sus deudas. Cuando me informó que había terminado de pagar y me compartió sus dificultades, quizás buscando un poco de simpatía, solo le ofrecí un indiferente, ajá, y cambié de tema. Su frustración estalló durante nuestra llamada telefónica cuando exclamó, ¿no tienes ni una palabra de gratitud? A lo que respondí, no, yo también tengo mis problemas.
Tal vez debería empezar a cobrarte por ellos. Con eso, se quedó en silencio y terminé la llamada. Poco después, actualicé mis datos de contacto para evitar que me encontrara. Esa fue la última vez que supe de él. Más tarde, me enteré por mi suegra que ella había sugerido reconciliarse con mi suegro, pero él se negó rotundamente. Su situación financiera era desesperada. Sus hábitos de gasto no habían cambiado y sus finanzas estaban en ruinas. Esta familia, que alguna vez fue unida, ahora se encontraba discutiendo frecuentemente, culpándose unos a otros por sus problemas financieros. Durante una de sus peleas, mi suegro comentó sarcásticamente: «Ah, tu querido hijo, no», a lo que mi suegra respondió amargamente: «No es más que un pozo sin fondo de dinero». Estos incidentes subrayan la importancia de ser honestos sobre los asuntos financieros, ya sea con padres, hijos o cónyuges. Reflexionando sobre el consejo de mi madre, sentí una profunda validación por su sabiduría.